12 de julio de 2025. Hoy comienza una nueva etapa de las aventuras de Marisa. Tenemos 2 semanas por delante y un plan sencillo: navegar hacia el norte y el oeste, lo más lejos que nos dejen el tiempo, el mar y las vacaciones. Queremos visitar las islas del oeste de Escocia, descubrir rincones nuevos y, por una vez, dejar atrás las marinas para fondear más y vivir un poco más salvaje, o al menos intentarlo, porque lo cierto es que estamos acostumbrados a terminar el día enchufados al 220 y con una ducha caliente cerca. Pero esta vez nos apetece probar otra cosa: echar el ancla en bahías solitarias, despertarnos rodeados de naturaleza y compartir la cena con las focas, si se dejan ver. Hoy zarpamos de Bangor, con rumbo a la isla de Gija, pero como el viento sopla de este esta noche, hemos descartado la habitual Armitage Bay. En su lugar vamos a probar un fondeo poco conocido en el lado oeste, Crero Bay. No sabemos muy bien qué nos espera, pero bueno, si queríamos aventura, ya la tenemos desde el primer día. Hemos izado las velas, sí, aunque más como un gesto de buena voluntad. El viento es escaso y el motor lleva todo el trabajo. El primer oficial, por su parte, se mantiene firme en su posición, impasible, en alerta, preparado para cualquier orden que venga del capitán. El mar de Irlanda, el frío mar de Irlanda. La tripulación se relaja en cubierta. Algunos incluso han ocupado la proa, una zona que normalmente tengo vetada en estas aguas, porque el mar de Irlanda no suele mostrarse tan amable. Pero hoy es un día especial. El Vessels Lock ha quedado atrás y el mar está tan tranquilo que podríamos estar navegando por cualquier rincón del Mediterráneo, como Grecia o Croacia. O al menos eso imaginamos, si cerramos los ojos y no pensamos demasiado en la temperatura del agua. Lo que estamos intentando hacer es acercarnos a la costa, porque claro, tenemos un viaje de unas 12 horas, entonces no podemos tener la marea a nuestro favor durante 12 horas, porque dura 12. Entonces vamos a tener 6 horas de marea en contra, 6 horas a favor. Entonces lo que hacemos es acercarnos a la costa, porque hay una contracorriente. Que aquí llaman un eddy, que es lo que nos está empujando ahora un poquito, no mucho, pero nos está ayudando, porque la corriente ahí es más fuerte. Entonces aquí tenemos una contracorriente y pasamos aquí cerca de la costa. Es una costa fantástica, Aquí es los Robins. Voy a ver si os puedo enseñar un poquito con la cámara. No. Sorry, he was doing a video. All right. ¿Veis aquí los Robins? Son unas cuevas, y han puesto unos puentes y se puede visitar. Y si veis allí arriba, no sé si la cámara lo captará, hay un mirador. Estos son los
goblins, ¿no? ¿Se llaman? Goblins. Goblins, yeah. Goblins. Goblins, sí, goblins. Don't confuse me. Estamos pasando cerca de la isla de Mook. Normalmente no navegamos tan próximos a ella, porque esta zona tiene fama de aguas turbulentas, y con razón. Hoy, sin embargo, el mar nos da una tregua y nos permite apreciar de cerca su silueta baja y plana rodeada por corrientes traicioneras que, incluso en calma, siguen dibujando remolinos, justo ahí delante. No hay peligro, pero el respeto sigue presente. Dentro de poco nos alejaremos de la costa, aprovechando que la marea principal ya empieza a cambiar a nuestro favor. Con suerte nos llevará hacia el norte como una cinta transportadora. Y si notáis que hay música de fondo en esta parte, es porque necesito ponerla. La tripulación ha decidido ambientar el momento con su propia selección musical, a todo trapo. Digamos que no era exactamente la banda sonora que yo tenía pensada para esta escena. Al acercarnos al temido Mull of Kintyre, recibimos la señal por radio que ningún capitán desea escuchar. La Guardia Costera solicita nuestra colaboración para localizar un barco en apuros en nuestra área. Por un momento todo cambia. La calma se convierte en alerta y el mar, aunque aún en calma, nos recuerda dónde estamos realmente. Marisa, back to Channel 16, over. Falsa alarma. Alguien activó el sistema de emergencia por accidente en un barco que estaba amarrado en un puerto cercano. Respiro profundo y seguimos. El Mull nos deja pasar, esta vez sin más susto. Bueno, casi. Ahí están las turbulencias, pero hoy está muy poquito activo. Por eso pasamos tan cerca. Acabas de asustar solo los pájaros. Cantando. No, can't sing because of copyright. Camino a Gia. Gia, you say? What? Gia? Yeah. Gia. Hard G. Gia? Dejamos atrás el Canal del Norte y con él el imponente Mull of Kintyre. La silueta de Gija empieza a dibujarse en el horizonte. Nos vamos acercando a nuestro destino, Claro Bay, un fondeo poco habitual en la cara oeste de la isla. Y lo mejor de todo es que llegamos exactamente a la hora prevista, ni mucho más tarde ni mucho más pronto. Es una pequeña victoria para nuestra confianza en las tablas de mareas, las cartas de navegación y nuestros propios cálculos. Porque en este tipo de travesías, cuando todo encaja, uno siente que el barco y el mar te escuchan, o mejor, que tú los escuchas a ellos. Lanzamos el ancla con la satisfacción del trabajo bien hecho, pero al mirar alrededor descubrimos que no somos los únicos con esta idea. Ya hay varios barcos fondeados. Parece que esta bahía no es tan secreta como pensábamos. Y entre ellos, una sorpresa. Uno de esos barcos es Cándida, un conocido de otras aventuras. Compartimos pasajes con ellos el año pasado y la casualidad
o al destino del mar nos vuelve a reunir aquí, en medio de este rincón perdido. Durante los próximos días compartiremos momentos, experiencias y alguna que otra ayuda técnica, como es costumbre entre navegantes. Según Ian, mezclar Disaronno con cerveza Corona sabe a Dr. Pepper. No sé. Pero por si acaso no lo probéis en casa. Ryan turned us upside down, but then it went really foamy. It's like Corona shot back at me. Corona 101. Okay. Like, Oh, it's trying to go up. oh yeah, it's not bad. It's good. Yeah, it's not bad. Yeah. Maybe it could take another one, but I'm not sure. El sol se esconde lentamente tras la silueta de Ayla, tiñendo el cielo de cobre y el mar de cristal. Todo está en calma. Los generadores eólicos que vigilan la costa han dejado de girar. Ni una brisa, ni una vibración. Las cadenas de fondeo caen rectas, como líneas trazadas por la mano de un dios náutico satisfecho. Cerca de la orilla, rocas traicioneras asoman entre las aguas tranquilas, medio sumergidas, medio ocultas, una belleza peligrosa. Quienes se acerquen a Claro Bay, que lo hagan con buena cartografía, mejor aún, con los mapas detallados de Antares, porque aquí la costa sur de Gija, tan verde y apacible a esta hora, guarda secretos bajo su superficie. Desde aquí el mar abierto vuelve a llamarnos, hacia el norte, hacia lo desconocido. Los días que vienen traerán nuevas islas, nuevas mareas, y quién sabe qué encuentros, qué tormentas o qué silencios. Los barcos reposan fondeados como notas en una partitura escrita por el viento. El nuestro, justo en el centro, pequeño, pero decidido. Gracias por acompañarnos en este primer día de travesía. Si el mar también os llama, suscribíos al canal y seguirnos. Las aventuras del Marisa no han hecho más que empezar.